Pues bueno, buenos días, bienvenidas a todas las personas que han decidido pasar una mañana linda, bueno, mañana o en alguna otra franja temporal. Veo gente conectada a otro lado del charco. En cualquier caso, vamos a pasar un ratito pues lindo de reflexión, de debate con Margarida Roig, doctoranda en la Universidad Autónoma de Barcelona, que nos plantea un texto, una investigación en proceso titulada Los procesos judiciales por autolesiones. Sin hacer mucho spoiler, diré que es un texto que, bueno, pues que permite mucho debate, que permite mucha reflexión. Me encargaré yo luego de hacer una relatoría, pero como solemos desarrollar en este seminario, pues la dinámica incluye que primero la propia autora del texto pues exponga lo que considere en unos 15 minutitos, si quieres, Margarida, o un poquito más, ¿vale? Con calma. Yo hago una relatoría a la que responderás también en una primera ronda y luego abrimos el turno de palabra. Gracias por el texto que has escrito, eso es lo primero de todo. Y bueno, pues tuya es la palabra. Genial. Vale, espera, que ahora esto. Vale. Em, bueno, primero de todo, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí un 18 ya de diciembre. También muchísimas gracias a Miguel y a Alex bueno, también por darme este espacio, a Alex por prepararte la sesión y a Miguel bueno, por dirigirme un poco en esta línea de investigación, que bueno, sus ideas, o sea, fue un poco el que me motivó a, a buscar por aquí. Y bueno, como ya tenéis el texto, se me hace muy raro hablarme a mí misma, pero bueno, no pasa nada, intentaré, intentaré sobrevivir. Em, bueno, lo que os voy a explicar, como ya tenéis el texto o habéis podido leer el texto, la mayoría de vosotros y vosotras, voy a explicar un poco, bueno, las líneas generales del estudio, pero después me interesa que, como ha dicho Alex, bueno, que seguramente nos pasa a todos que cuando empiezas a estudiar algo te empiezan a llegar más preguntas que respuestas. Así que voy a plantear, bueno, esto, las líneas generales del estudio y después las cuestiones metodológicas que me he encontrado y las que puedo asentar de cara a mi tesis y para terminar, bueno, las líneas que puedo prever para poder continuar con la investigación. Bueno, para empezar decir que esto se trata de un estudio que se enmarca dentro de mi tesis, esto no es ni de cerca el conjunto de mi tesis, que desarrolla o estudia o analiza la sanidad en la guerra civil y lo analizo desde, yendo más allá de la organización, porque bueno, aquí todos estamos bastante metidos en la cuestión de los estudios socioculturales de la guerra y mi tesis aborda la sanidad desde esa perspectiva. Por lo tanto, yo lo que estoy buscando también es las implicaciones sociales y culturales de las praxis médicas y del mundo sociosanitario de la guerra. Y aquí es donde entraría esta investigación. Em, bueno, ya directamente voy al estudio. Eh, bueno, como el título indica, que también después, una vez propones el título, después lo repiensas también 30 veces. Se trata es decir, el estudio es sobre los procesos judiciales hacia las personas sospechosas o los combatientes sospechosos de delitos de autolesiones. ¿Qué pasa? ¿Son las autolesiones un delito? ¿La autolesión o la lesión está tipificada como un delito? Bueno, eso también es una cuestión que me ha generado bastantes dudas y que apreciaré mucho vuestras ideas al final sobre esta cuestión. Bueno, principalmente este estudio se basa en fuentes judiciales y bueno, la idea era analizar estos procesos y no solo desde una forma descriptiva, sino ver cuáles son las praxis o cuáles son las personas que participan en él, etcétera. Claro, mi hipótesis, ¿cuál era al principio? Que las autolesiones se valorarían o se perseguirían de igual forma no exactamente, pero parecido a las deserciones, es decir, porque
se entiende que una persona que se autolesiona en el frente para ser devuelto a la retaguardia y descansar y huir del frente, bueno, pues esta persona está eludiendo sus responsabilidades con el ejército o, bueno, sí, básicamente con el ejército en este caso. ¿Qué pasa? Que me he encontrado, como habéis podido leer en el texto, que en ningún caso de los que he tratado yo, porque esta también es otra cuestión que ahora después ampliaré, pero en ningún caso de los que he tratado el combatiente es, el combatiente es castigado formalmente por este proceso judicial. Es que estos procesos al final son, bueno, es una medida coercitiva hacia las autolesiones, es decir, se usa este proceso que puede durar desde meses hasta años para evitar o para generar este espacio o es decir, ay, perdona, esto como medida coercitiva para evitar que se haga, es decir, que los combatientes tengan la percepción de que las autolesiones es una cuestión que está perseguida judicialmente y que eso les puede llevar consecuencias de este carácter. Claro, y otra cosa que me parece también interesante, que si queréis después lo podemos hablar y a ver si vosotros también os habéis encontrado en vuestras investigaciones una cuestión similar, que es que es un proceso judicial en el que la víctima, que es bueno, la persona, el combatiente que está herido, se convierte en el mismo acusado del proceso judicial. Después, al final, si tenéis cualquier duda de que no he explicado algo bien o lo que sea, por favor, preguntad. ¿Qué cuestiones metodológicas me he encontrado? Ya he ido apuntando algunas cuestiones ahora, pero principalmente me encuentro con el tema de los conceptos. Al principio del texto también lo desarrollo un poco porque en inglés existe este verbo que es el malingering, no sé si lo pronuncio bien, la verdad, pero que es un verbo que se utiliza para definir exactamente eso, el fingir enfermedad o lesión para evitar responsabilidades de cara al trabajo o de cara al servicio militar. Claro, en español no existe esta palabra, en catalán tampoco, y bueno, y claro, ¿qué pasa? No puedo usar en alguna de las lenguas del Estado español para definir esta práctica. ¿Qué pasa? Que al no tener un concepto concreto para definir esta práctica, a la hora de encontrarlo en los archivos también es complicado. De todas formas, el malingering muchas veces tampoco aparece en la documentación británica de los ejércitos. Pero bueno, ¿qué pasa? Que me encuentro en que en los archivos hay una cantidad ingente de procesos judiciales por lesiones, que muchos de ellos, la gran mayoría, no son por autolesiones, sino que son por lesiones derivadas de accidentes, de combatientes que se pegan entre ellos, etc. Pero sí que me he encontrado, y también una pregunta que se añade de esta investigación, es que, por ejemplo, en el caso de los casos del Tribunal Militar Togado de Sevilla, allí sí que se usa el concepto autolesión o autoherido. Cosa que, por ejemplo, en los archivos de Ferrol, en los documentos del archivo de Ferrol, no lo encuentro. ¿Por qué esta diferenciación? Pues todavía no lo sé, pero algún día podré responder. Y si alguno de vosotros lo sabe, será muy agradecido. Otra cuestión que también me parece interesante a nivel metodológico y que me sirve como marco para la tesis es la cuestión de ver y entender la sanidad de guerra como un espacio de alivio, pero también un espacio de violencia. Yo cuando empecé la tesis estaba como un poco obsesionada con ver y encontrar a los médicos perpetradores de violencia que hacían pruebas con los soldados, etc. ¿Qué pasa? Esto todavía no lo he encontrado y dudo bastante que lo encuentre, pero también como un aviso un poco naive por mi parte, pero sí que me parece interesante y sobre todo viéndolo desde este estudio, que los médicos participan como profesionales necesarios para ejercer la violencia, en este caso hacia los combatientes heridos, porque son los que, gracias a su conocimiento experto, pueden
ejercer este control y pueden ejercer esta doble violencia o doble revictimización hacia los combatientes que son heridos y que se les juzga por el tipo de herida que tienen. De hecho, en uno de los casos lo explico que a uno le empiezan porque el proceso de las autolesiones funcionaba de la siguiente manera, es decir, cuando el combatiente entraba al hospital, se le hacía el reconocimiento, etcétera, y en el caso de tener una herida sospechosa, ¿por qué podía ser sospechosa? Por tener el tatuaje de pólvora que se decía, es decir, que la herida presentase síntomas de haber sido, de que el arma se había disparado desde muy cerca. También, sobre todo si se trataba de heridas en las extremidades, también sobre todo en la mano izquierda, etc. Es decir, los médicos, según estos ítems, después denunciaban a la autoridad pertinente esta cuestión, que este herido era sospechoso de haberse autolesionado. Claro, por lo tanto, los médicos no solo trabajan para ayudar, o sea, no solo trabajan para curar a los heridos, sino que participan de lo que he dicho, de esta doble victimización de los combatientes. También otra cosa que se me ha añadido que se ha añadido a mi tesis mediante esta investigación es encontrar en la sanidad todas estas fisuras y todos estos espacios que dan paso a la evasión dentro de la misma sanidad. Es decir, que esto también lo desarrollo un poco en el texto, para muchísimo más, y creo que va a ser una parte bastante interesante de la tesis, porque la organización sanitaria de una guerra de masas es complejísima. A nivel cuantitativo sobrepasa cualquiera de las ideas o de la idealización de cómo debe de ser un sistema de evacuación de sanidad y de guerra, perdón, y cómo los combatientes o los mismos sanitarios pueden utilizar los errores que terminan pasando en este enorme engranaje de evacuación y recuperación de combatientes para eludir o evitar el retorno o retrasarlo, el retorno al frente. Claro, por lo tanto, otra pregunta que me he terminado haciendo cuando ya había cerrado la conclusión y esta idea principal de que, bueno, que al final estos procesos no buscan castigar el delito de lesión a autolesión, sino que buscan evitar que sea una práctica que se extienda, que se tenga, es decir, que los combatientes tengan la percepción de que si se autolesionan, serán investigados rápidamente y bueno, metidos en un proceso judicial que no se sabe cómo acabarán. ¿Qué pasa? Que ahora hoy en día sí que sabemos que la mayoría de ellos terminan sin responsabilidad, pero hay que entender que en el momento, en los meses o incluso años que dure este proceso, los combatientes no lo sabían. Y no solo participaban de estos procesos los combatientes o las mismas víctimas de la lesión, sino que sus compañeros muchas veces eran hasta evacuados del frente para testificar, etc. ¿Qué pasa? Hace falta, creo si hace falta hacer una muestra más grande de los delitos por autolesión o de estos procesos, analizar mucha más documentación, etc. A ver, evidentemente sí, porque estoy trabajando ahora mismo con 10, 11 casos, pero creo que sería mucho más interesante no ir a buscar, o sea, entender el fenómeno de las autolesiones y de la evasión mediante el cuerpo desde una forma mucho más amplia. Principalmente me estoy refiriendo a que no se usa, es decir, evadirse mediante el cuerpo no es únicamente, evadirse mediante el cuerpo no es únicamente por lesiones, sino que también se puede hacer por enfermedad o por otras cuestiones. Por lo tanto, entender la evasión mediante el cuerpo me permite
añadir también las enfermedades, pero también, es decir, ay, perdona, que ahora me estoy liando un poco. A ver, la cuestión, Sabina, el micro. A ver, no me hace falta, o sea, es decir, sí, hace falta una muestra más grande para entender el fenómeno de las autolesiones. También considero que no sé hasta qué punto es una práctica tan extendida, por lo tanto creo que es interesante estudiar la evasión mediante el cuerpo y no solo por las lesiones, sino qué formas tienen los combatientes de usar sus cuerpos, o sea, sus cuerpos literalmente lo físico, para evadir o retrasar el ser devuelto al frente. Lo que pasa que sí que queda bastante claro que se trata de una preocupación del ejército. O sea, el ejército sabe que los combatientes tienen herramientas y mecanismos para eludir el servicio para evadirse del frente, y por eso hacen todas estas investigaciones. Además, la cuestión de las autolesiones tiene un problema metodológico añadido, que es que es bastante complicado conocer realmente cuáles eran las motivaciones de los procesados, es decir, de los acusados por esta cuestión. Por lo tanto, claro, esto me abre bastantes frentes de cara a ampliar esta investigación. Y para empezar, como ya he apuntado antes, sería interesante añadir qué es lo que pasa con las enfermedades, es decir, si las enfermedades también, o hay algunas enfermedades que puedan ser sospechosas de ser fingidas, porque ya me he encontrado por otras ramas de la tesis, que las heridas no son tratadas, las enfermedades y las heridas no se tratan o no son vistas desde la misma forma por parte del ejército. ¿Cómo se ve esto claramente de una forma muy material? Es que los combatientes que están en reposo o de baja no perciben la misma paga estando enfermos o estando heridos. Los heridos cobran más que los enfermos, y eso es interesante porque nos indica que, bueno, que el ejército no ve o no prevé la enfermedad como una consecuencia material directa de la guerra, sino que puede ser, es decir, tú un catarro lo has pillado porque no te has tapado bien, no has ejercido un catarro o cualquier otra enfermedad, por un ejemplo. No te has limpiado bien, no has seguido las directrices de higiene, etc. Pero me parece interesante de cara a ver esta evasión mediante el cuerpo, qué pasa con las enfermedades. Porque, claro, yo hasta ahora, en este caso, he estado trabajando solo en la parte del ejército rebelde, pero ¿qué pasa en la sanidad republicana? O sea, con la cuestión de las enfermedades, con la cuestión de las autolesiones pasa un poco como con la psiquiatría, es decir, como al final el relato imperante que queda es el del ejército rebelde, en la psiquiatría, al final parece que este fenómeno no existe, de igual forma que tampoco existe el estrés postraumático, porque el discurso general que queda es en el caso de la psiquiatría, el de Vallejo Nájera, y parece, según las investigaciones de este señor, nadie tuvo estrés postraumático en España después de la guerra, y los que lo tenían es porque ya venían mal de antes. Pues con las autolesiones pasa un poco lo mismo, es decir, si tú no tipificas una problemática, esta problemática no existe. ¿Qué pasa? Si en el bando rebelde sí que existe, o hay algunos estudios sobre psiquiatría de guerra que sí que explican que algunos psiquiatras, algunos psiquiatras republicanos
veían las autolesiones como un problema que existía y un problema real y que tenía que ser tratado. También tenía que ser tratado entendiéndolo desde un punto de vista utilitarista. En ningún caso criticaban o ponían o reflexionaban sobre las causas que habían llevado a estos combatientes a autolesionarse, que al final bueno, que es una cuestión bastante complicada de ejercer, sino que se veía desde un punto de vista rehabilitador. En el caso del ejército rebelde no lo hacen así, sino que simplemente se obvia esta cuestión. Y nada, y creo que también que esta dualidad de discursos y de prácticas médicas también es interesante y es algo que me gustaría desarrollar un poco más en la tesis, y creo que esta investigación y el objeto de estudio de las autolesiones es una buena base para ello. Nada, a lo mejor he sido un poco caótica, disculpad, ya a estas alturas del trimestre la cabeza no da para mucho más, pero bueno, si ha quedado algo que os gustaría que desarrolle más, etcétera, ahora después me preguntáis y yo encantada de responder. Muchas gracias. Gracias a ti, Lida. No ha sido nada caótico. El tema de estudio, ahora vamos a entrar, el tema de estudio es realmente complejo. Y como tú dices, explicarlo un 18 de diciembre, pues también es un reto. Así que bueno, gracias y enhorabuena.